lunes 3 de marzo de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño». Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: «Una cosa te hace falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme». A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: «Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, tenemos el famoso pasaje del joven rico. ¿Cuántas enseñanzas tiene este pasaje, especialmente para nosotros hoy, que estamos en un mundo que idolatra el dinero? Vamos a reflexionar tres mensajes. Primero, la pregunta más importante. Segundo, ¿cumples los mandamientos? Tercero, el peligro del apego al dinero. Vamos con el primer punto, la pregunta más importante. Se acerca este joven rico a Jesús y le pregunta: «Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Queridos amigos, este joven hizo la pregunta más importante que persona alguna se puede hacer. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para salvarme? Recordemos ese famoso poema del siglo XVI de un fraile llamado Pedro de los Reyes, que dice así: «¿Y yo para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible, y río y duermo y quiero holgarme. Posible, y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco he de ser, pues no soy santo». Hasta aquí el poema de este famoso fraile. Amigos, la pregunta por la salvación es la pregunta por excelencia del ser humano. Es la que le da el sentido a la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde tiende mi vida? ¿Hacia dónde se dirige todo eso? ¿Cuál es el fin de mi existencia? Querida familia, la salvación. Entonces, esta pregunta supone fe en quien la hace. El joven rico evidentemente tenía fe. Le faltaba, en cambio, el coraje de dejarlo todo para seguir al Señor. Pero fe sí tenía. Esta pregunta exige pensar en una vida con verticalidad y no solo con horizontalidad. Procedo a explicar. Una vida exclusivamente horizontal es una vida en la que se piensa solo terrenamente. Es una vida que solo se gasta para las cosas pasajeras, para las cosas terrenas, para las cosas de aquí abajo de esta tierra, y en el peor de los casos, para cosas verdaderamente pecaminosas. Pero en cambio, una vida que tiene verticalidad, es decir, que mira hacia arriba, es una vida que ciertamente piensa en lo necesario para subsistir, pero siempre apunta a la eternidad. Todo lo hace en miras al cielo. El Papa Benedicto XVI, con esa genialidad que le llevaba a resumir misterios profundos en frases sencillas, decía: «El que no tiene razones para morir, no encuentra razones para vivir». Oigan esta sabiduría. El que no tiene razones para morir, no encuentra suficientes razones para vivir.
Cuando uno vive de cara a la eternidad, cuando uno sabe que esta vida no es la vida definitiva, cuando uno sabe que está llamado al cielo, cuando uno sabe que el tiempo que estamos acá es bastante corto y que en cambio estaremos una eternidad bienaventurada con Dios, entonces la vida se vive muy distinto. No voy a obsesionarme solamente con acumular cosas aquí porque sé que en algún momento las tendré que dejar, sino que empezaré a pensar en acumular tesoros para el cielo, como dirá Jesús. Empezaré a pensar en aquello que Dios quiere, porque finalmente, al atardecer de la vida, seremos examinados en el amor. Entonces, ya mi prioridad no va a ser acumular, ahora mi prioridad va a ser amar. Mi prioridad no va a ser el egoísmo de una vida excesivamente placentera. No, mi prioridad va a ser la búsqueda de la voluntad de Dios. Esto es lo que en teología se ha llamado la conciencia de ser homo viator. Esta palabra homo viator, una expresión latina, significa hombre viajero, algo así como hombre peregrino. Es la conciencia de sentirme peregrino en este mundo. Se ha acusado al cristianismo de pensar tanto en la vida eterna, en la vida del más allá, que se olvida de la vida del más acá, de las realidades terrenas, de las realidades temporales, de la justicia social. Y volvemos a desmentir esa falsa acusación. Cuando una persona ha entendido adecuadamente que está hecho para el cielo, entonces va a procurar vivir de tal manera la voluntad de Dios que aún en esta tierra va a lograr un cielo para sí y un cielo para los demás. El que vive para la eternidad es una persona que de verdad empieza a ser un cielo para los otros, lleno de virtudes, lleno de generosidad, lleno de caridad, otro Cristo caminando por la tierra. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Pero no perdemos de vista que somos homo viator, hombres peregrinos. Segundo, ¿cumples los mandamientos? Jesús le responde a este joven: ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Volvemos al tema de los mandamientos. En una cultura como la nuestra, que solamente sabe hablar de derechos y desconocen que a cada derecho le corresponde un deber, es importante volver a hablar de los mandamientos. Querida familia, Dios nos ha dado unos mandamientos que son deberes que debemos asumir con valentía y con mucha fidelidad. Los mandamientos no son cargas pesadas que Dios nos ha dado. Yo creo que esto es el mayor éxito del mundo: desfigurar la imagen de los mandamientos, haciéndonos pensar que son cargas, que son fardos pesadísimos de los que nos deberíamos liberar. Amigos, los mandamientos, bien entendidos, protegen nuestra dignidad. El Señor dice que son necesarios para salvarnos. El Señor dice que los debemos cumplir. Pero es que tiene mucho sentido, porque los mandamientos protegen nuestra integridad y protegen la integridad de los demás. El Señor le dice al joven estos mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Si nos damos cuenta, son normas que ayudan a vivir la caridad. Es que cuando uno ama, entonces no mata. Cuando uno ama, no comete adulterio, no roba, no da falso testimonio, no estafa. Cuando uno ama, pone al papá y a la mamá en el puesto que les corresponde. Es decir, los mandamientos nos ayudan a amar a las personas. Pero el Señor aquí no le menciona al joven rico el primero de los mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y no lo hace a propósito, porque cuando el joven le responde al Señor: todo esto lo cumplo, el Señor entonces va a ir a la raíz y le dice que falta algo: dejarlo todo para seguirle. Él mismo es Dios. Jesús de Nazaret es Dios encarnado, y le va a decir al joven: muy bien, cumple los mandamientos que tienen que ver con el amor a tu prójimo, pero te falta el más importante, el que tiene que ver con el amor a mí, con el amor a Dios. Obviamente el joven de alguna manera amaba a Dios, pero, queridos amigos, este joven amaba más al dinero que a Dios, porque cuando Dios mismo le dijo que dejara ese dinero para seguirle, él prefirió el dinero por encima del seguimiento de Dios. Queridos, debemos cumplir los mandamientos, todos, los que tienen que ver con el amor al prójimo, pero fundamentalmente el que tiene que ver con el amor a Dios. Porque cuando se cumple cuando se cumple el primero de los mandamientos,
entonces todos los demás sí o sí se deben cumplir. Si decimos amar a Dios y no amamos al prójimo, todavía no amamos adecuadamente al prójimo. Y si decimos amar al prójimo y no amamos a Dios, todavía no amamos adecuadamente al prójimo. Para garantizar un verdadero amor al prójimo, primero debemos poner el amor a Dios en el centro. Tercero, el peligro del apego al dinero. El Señor mirará a los discípulos después de que aquel joven lleno de riquezas se va triste por no ser capaz de renunciar a ellas para seguir a Cristo, y Jesús le va a decir a sus discípulos qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Qué tremenda comparación hace el Señor. Algunas personas han tratado de relativizar esa comparación diciendo que el camello sería como un hilo que pasa por el ojo de una aguja. Otros han dicho que más bien el ojo de la aguja es una pequeña puerta que había en Jerusalén y que los camellos tenían que inclinarse mucho para entrar. Pero amigos, leyendo a los mejores exégetas, a los mejores estudiosos de la Biblia, coinciden en decir que el ejemplo de Jesús es hiperbólico, es decir, que Jesús está expresando con un ejemplo radical que una persona apegada a sus bienes definitivamente no puede entrar en el reino. Que más fácil sería que un camello con su tamaño real pasara por el ojo de una aguja con su tamaño real, que ese rico apegado al dinero entrara al reino de los cielos. El Señor lo dice, el que pone su confianza en el dinero. Tener dinero no es malo. El Señor le dijo a Adán y Eva que tenían unos bienes frente a sí que debían cultivar, que debían cuidar. El mismo Jesús tenía amigos ricos. Pensemos por ejemplo en Lázaro. En la historia también hemos tenido reyes con mucho dinero que han sido canonizados. Entonces aquí el problema no es en sí mismo el dinero. Aquí el problema es el apego al dinero. Ciertamente, mientras más se tiene, más fácil es apegarnos al dinero. Por eso siempre el Señor nos advierte de los bienes terrenales. Siempre el Señor advierte que el dinero comporta un riesgo. Aun cuando se utiliza bien, comporta un riesgo, porque fácilmente nos apegamos a ese dinero, fácilmente se tuerce nuestro corazón. Es más, a la única realidad creada que Jesús en la Escritura da categoría de Señor entre comillas, es al dinero. Cuando dice, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y al dinero. Hablando de la capacidad que el dinero tiene de ejercer señorío sobre nosotros. Es que si nos ponemos a pensar, cuántos crímenes, cuántas familias destruidas, cuántos vicios, cuántos problemas, cuántas guerras genera el dinero en el mundo. Repito, no es en sí mismo malo el dinero, pero comporta un grave riesgo. Y la única manera de tener dinero y de ser capaz de no ser consumido por él es estar muy unidos a Dios. Es estar tan unidos a Dios que el Señor sea para nosotros el primero. Aquí recuerdo rápidamente la historia de un rey rico, con mucho dinero, pero a la vez muy santo. Uno de sus súbditos le dijo, quisiera saber qué clave tiene usted para tener tanto dinero y a pesar de eso ser una persona tan espiritual y tan caritativa. El rey le dijo, te voy a decir mi secreto, pero antes debes tomar esta vela encendida y dar un paseo por todo mi palacio. Cuando llegues debes tener la vela encendida o si no te decapito, pierdes tu cabeza. El hombre muy asustado recibió esa vela y dio un recorrido por todo el palacio y cuando llegó tenía efectivamente la vela encendida. El rey le preguntó a este joven, ¿qué te pareció mi riqueza? ¿Cuán lujoso te pareció mi palacio? El joven le dijo, no fui capaz de mirar nada más que la vela. Estaba tan preocupado de que no se apagara que no tuve tiempo de mirar nada. Entonces el rey muy sabiamente le dijo, ese es mi secreto. Estoy tan ocupado de que la vela del amor a Dios en mi corazón no se extinga que no tengo tiempo de ver lo que tengo. La moraleja de la historia es clara. Si Dios ocupa el primer lugar en mi corazón, si Dios es el centro de mi vida, entonces nunca terminaré idolatrando el dinero. Le usaré ciertamente para suplir mis necesidades, pero rápidamente pensaré en los pobres del Señor.
Porque el Señor ha dicho, todo lo que hicisteis con estos pequeños, conmigo lo hicisteis. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, preso y me visitaste, etcétera, etcétera. Cuando tengo a Dios en el centro de mi vida y Él me bendice con dinero, obviamente un dinero bien habido, un dinero correctamente conseguido, entonces rápidamente voy a desbordar en caridad, rápidamente voy a llevar a este dinero a las manos de quien lo necesita. Supliré mis necesidades y las de los míos, pero inmediatamente pensaré en mi prójimo, en el que está al lado, porque ahí está Cristo. En ese que está sufriendo está Cristo. Y como amo a Dios, entonces voy a desbordar en caridad. Una persona así no solamente no se va a perder, sino que va a ser un rico en el cielo. Óyeme bien, ese rico en la tierra que desbordó en generosidad, será rico en el cielo, en caridad, en obras de misericordia, en gracia y en gloria. Oremos. Amado Señor, hoy nos queremos hacer la pregunta más importante. ¿Qué debemos hacer para salvarnos? Hoy queremos volver a la esencia de nuestra vida y queremos redireccionarla. Hemos estado tan perdidos, tan dispersos en las cosas terrenales que hemos perdido de vista las eternas. Por eso te damos gracias porque en el Evangelio de hoy nos vuelves a traer a lo esencial y nos llamas a cumplir los mandamientos. Por nuestras propias fuerzas somos incapaces, por eso pedimos la ayuda de tu Espíritu para que inspirados, iluminados, llenos de su presencia, podamos cumplir esos mandamientos que nos protegen, esos mandamientos que nos llevan a ejercitar la caridad, esos mandamientos que nos llevan a amarte. Finalmente, Señor, hoy te queremos pedir que limpies nuestro corazón de todo apego a las riquezas, que si nos has concedido el don de poseer algo, podamos utilizarlo adecuadamente para suplir nuestras necesidades, pero para desbordar en caridad. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, la pregunta más importante. Segundo, ¿cumples los mandamientos? Tercero, el peligro del apego al dinero. Compromiso. Hoy vamos a hacer una obra de caridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.